Entre los escasos anuncios que hizo Javier Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias, este año 2026 se habló de profundizar la apertura comercial, acuerdos de libre comercio, en el sentido de los acuerdos con Europa y con Estados Unidos, apertura de importaciones y reforma tributaria. Dos temas que están estrechamente vinculados. Por un lado, la apertura comercial genera una promoción de la producción externa y una afectación de la producción local, afectando incluso la recaudación. Bueno, se habla de reforma tributaria en perspectiva y se acaba de conocer la recaudación de febrero, que expresa una disminución respecto de febrero del 2025, que obviamente es una reducción de la recaudación del mes de enero, y enero y febrero marca una reducción de lo recaudado en enero-febrero del 2025. Y es una caída de la recaudación principalmente porque cae el IVA, que es el principal impuesto en la Argentina. Y claro, al caer el consumo por baja de los ingresos, por afectación de salarios, de ganancias, el dato correlativo a esto es el cierre de empresas, el desempleo, y aun cuando muchos de los desempleados van al mercado irregular de trabajo sin seguridad social, bueno, tienen una menor capacidad de captar ingresos y por lo tanto una menor capacidad de gasto. Cae el consumo y por eso la recaudación del IVA cae. Hay que pensar que entre el IVA y el impuesto a las ganancias son entre el 80 y el 90% de la recaudación según el mes de que se trate. En el mes de enero fueron del 81% entre los dos, en el mes de febrero del 93% del total de la recaudación. Son los dos impuestos principales. Con lo cual uno puede preguntarse cuál es el sentido de la reforma tributaria que el gobierno está pensando. Y en general estamos hablando de una reforma tributaria favorable a las ganancias. Por eso es muy probable que haya correcciones por ese lado. No es imaginable que haya correcciones por el lado del impuesto al consumo por excelencia, que es el IVA. Y claro, si la recaudación tributaria baja y la intención es una reforma tributaria que afecte menos a la ganancia, bueno, es muy probable que en las condiciones de continuidad del parate económico que hay en la Argentina, la recaudación se mantenga igual o siga disminuyendo. Por lo tanto, si la recaudación disminuye, lo más probable es que lo que se profundice es la política de ajuste, la política de reducción del gasto. Por un lado, salarios estatales, son cerca de 80.000 los puestos de trabajo perdidos a nivel municipal, provincial, nacional, y por lo tanto la continuidad de las cesantías de empleos públicos es una perspectiva que se consolida en la Argentina. El propio presidente en su mensaje presidencial al Congreso insistía que su objetivo tiene que ver con la disminución del peso del Estado en la economía. Ya ha dicho otras veces que él se ve como el topo de la economía del Estado que tiene que destruir el Estado en la Argentina. Por lo tanto, aparece como complicada la cuestión tributaria, porque hay una menor recaudación, hay una perspectiva de continuidad de las condiciones económicas de bajo crecimiento de la economía o crecimiento sesgado, porque la economía crece por sectores estratégicos que no generan empleo, sector del agro, la minería, la energía en su conjunto tienen que ver con el 10% del empleo, mientras que cae el comercio, la industria, que son los sectores más importantes en la generación de empleo en la Argentina. E insistamos, el IVA, el principal impuesto, la principal fuente de recaudación en la Argentina,
se ve afectada por las condiciones de funcionamiento económico, por la caída de la actividad económica, sobre todo vinculada al mercado interno, aunque el índice macroeconómico muestre un crecimiento de la economía, lo que realmente afecta a la mayoría de la población que vive en la Argentina, que cobra en pesos, que gasta en pesos en las condiciones inflacionarias actuales, donde todo parece indicar que el índice de febrero va a ser muy parecido al de enero, es decir, en torno al 2,9%, muy lejos de esa expectativa de bajar nuevamente por debajo del 2%, como es la esperanza y expectativa del gobierno. Pero en esas condiciones pensar en una reforma tributaria, que en función de la orientación económica del gobierno hay que imaginarla regresiva, es pensar que se deteriorarán aún más las condiciones de vida de la mayoría de la población que vive de ingresos fijos, salarios y jubilaciones. Hasta la próxima.